Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Luz María y venimos por acá a dar una pequeña reflexión de Moshe y del pueblo de Egipto y de la salida del pueblo de Israel. Vamos a mirar esta liyá, que es la paracha 15, que se llama Bon, o sea, ven. La liyá 3, que es Yom Shishi, o sea, tercer día. Shemó, que es Éxodo 10:24, y Shemó 11:3, que es Éxodo 11:3. Vamos a un repaso aquí en las escrituras, en la Torah. Dice, Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón y dijo, ve, adora a Adonai solo y deja tus ganados, rebaños, y detrás tus niños pueden ir contigo. Moshe respondió, también tienes que ocuparte de darnos los sacrificios y las ofrendas de ascensión para que podamos sacrificar para Adonai nuestro Elohim. Nuestros animales de cría irán con nosotros, ni una sola pezuña será dejada atrás, porque debemos escoger algunos de ellos para adorar a Adonai, nuestro Elohim, y no sabemos cuáles necesitaremos para adorar a Adonai hasta que lleguemos allí. Pero Elohim endureció el corazón de Faraón, o sea, Faraón, y él no los dejaba ir. Faraón les dijo a ellos, váyanse de mi presencia y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día que vean mi rostro ustedes morirán. Moshe respondió, bien dicho, yo no veré más tu rostro. Bueno, entonces miramos cómo el Señor, dirán ustedes, pero ¿por qué Dios le endureció el corazón al Faraón, a Faraón? Porque tenía un corazón duro. Entonces, cuando el ser humano se pone rebelde con el Señor, que no quiere escuchar su mensaje, que no quiere saber nada de lo que tenga que ver con Elohim, entonces el Señor hace el llamado varias veces. Y si no obedecemos al llamado del Señor, que lo hace por diferentes formas, entonces el Señor, ¿qué hace? Endurece el corazón. O me sirves de buena gana o no me sirves. Entonces miramos esta paracha, esta liyá. En la Biblia cristiana se narra el momento en que el faraón, tras las plagas de langostas, llama a Moshe y Aarón, permitiéndoles adorar a Hachén, pero exigiendo que su rebaño y su ganado se queden. Mira lo que tan inteligente. El que dijo, si ellos se van sin rebaños, sin sus animales, regresan. Pero es que esa no era la idea de regresar. La idea era que irse, adorar al Señor y con el ganado que llevaban hacer sacrificio. ¿Y qué les dijo el faraón? Váyanse solos, váyanse, dejen los animales, porque esa era como una especie de prenda de garantía para que ellos volvieran. Resulta que permitiéndoles adorar a Hachén, pero exigiendo que sus rebaños y ganados se quedaran allí. Y con sus hijos podían llevar los niños, claro, que le iban a dejar los niños a él allá. La oferta que Moshe rechaza inmediatamente. Claro, Moshe, ¿qué iba a decir? Claro, vamos a dejar aquí todo el ganado. No. El Señor le dijo a Moshe, a Moisés, todos, ni siquiera una pezuña se queda allí. Miren, Señor, cómo es. A veces pasamos de largo y no entendemos. Y le dijo el Señor, nada, no se queda nada. Y el Señor le dijo, tienen que llevar todo su ganado, porque era para servirle a él, ya que no saben con qué servir a Hachén hasta llegar allí. ¿Cómo se iban a ir manivacíos? Si tenían que sacrificar. ¿Y qué iban a sacrificar? Los rebaños. Iban a sacrificar carneros, iban a sacrificar ovejas, en fin. Miramos cuando le llegan las plagas. En este versículo ocurre que después de las plagas de langostas y oscuridad en Egipto, que casi devasta todo el país. Entonces miren las plagas tan fuertes que le llegaron a Faraón. Suficiente con una plaga, la de langosta. Pero ¿qué hace la langosta? La langosta se come todo lo que encuentra a su paso. ¿Qué hizo la langosta? Se comió todo, todo. Pero si tú y yo estamos al servicio de Hachén, de Elohim, de nuestro Dios,
Esas plagas pasan del lado de nosotros, no nos tocan. No vendrá una sola langosta a comerse tu sembrado o el mío, ni una. Y la oscuridad no nos afectará. ¿Por qué no nos afecta la oscuridad? Porque el Señor va preparando el camino de su pueblo. ¿Su pueblo quién es? ¿Los de aquella época de Moshe solamente? No, su pueblo somos nosotros, seguidores de la Torá, que vivimos la Torá. Casi se devasta el país. Claro, tenía que quedar destruido. Langostas que se comieron los cultivos. Y para complementar llega la oscuridad. Aparte de eso, el granizo. O sea, cuando llueve uno dice, ay Señor, gracias por esta lluvia, porque uno sabe que la lluvia va a fortalecer los campos, que la lluvia nos va a traer agua porque no va a haber sequía en los embalses, porque la lluvia es bendición. Y por todo, damos gloria al Señor. Ay, mira, cayó granizo, ay, gloria al Señor. Ay, mira, qué aguacero tan horrible, gloria al Señor, ¿cierto? Lo que para otra gente es horrible, para nosotros se convierte en bendición. La petición de Moshe, ¿cuál era? Que Faraón los dejara ir a todo el pueblo de Israel, incluyendo sus animales, para adorar a Hashem en el desierto. Faraón, Faraón no quería, a Faraón no le interesaba, porque cada día el Señor endurecía más su corazón. ¿Y por qué lo endurecía? Porque era soberbio, porque es que Faraón estaba creído que él era el Dios de Egipto. Él era el Dios por encima de los otros dioses que habían allí. Cantidad de dioses. Dioses de bronce, de metal, de yeso, dioses de madera, dioses de animales, mucha cosa. Faraón intenta limitar la libertad de adoración de los israelitas y Moshe se niega a aceptar cualquier condición que no sea la de la libertad, incluyendo sus bienes, sus animales, para cumplir con el propósito de Hashem. Es que una oferta de esas para nosotros no es una oferta. Bueno, usted va a ir a la Keilah, a la iglesia, usted va a ir a orar, pero váyase usted sola, limitada. El tiempo que el faraón dijo, no, Moshe tenía otra orden. El Señor le había dicho, ve con toda tu familia. Muchas veces tenemos el corazón de faraón, nos endurecemos y no escuchamos la voz de Hashem. Ya lo que él trata de demostrarnos en su palabra a través de las voces de aquellos que nos aman, de las circunstancias. Cerramos nuestros oídos, nuestros ojos a la voz y rehusamos rendirnos ante él. Cuando todavía no conocíamos al Señor, cuando todavía no conocíamos a Adonai, cuando no conocíamos a Yeshua y cuando no conocíamos a Jesús, estábamos endurecidos. No nos llamábamos faraón y no éramos la reina ni los reyes de ninguna parte. Simplemente estábamos envanecidos en nuestras cosas. No, es que yo estoy muy bien con el empleo que tengo, no tengo necesidad de buscar de Dios, porque es que yo me lo gané. Palabras que escucha uno todavía hoy día. No es que yo esto me lo gané trabajando. Si yo no trabajo, entonces ¿qué? Si yo no trabajo, pero es que usted y yo trabajamos porque es la voluntad del Eterno. Usted y yo tenemos empleo porque es la voluntad del Eterno. Tenemos buena economía porque es la voluntad del Eterno. Porque es que a Él le place que nosotros, sus hijos, estemos bien, que tengamos una buena economía, no una economía desbordante, porque Él conoce el corazón de cada quien. No te ha dado lo suficiente que crees que no es suficiente. No, el Señor te da y me da lo que es suficiente para nosotros, lo que sabemos administrar. Si no sabemos administrar, ¿para qué nos va a dar millones y millones y cantidad de propiedades cuando no las sabemos administrar? Porque inmediatamente nos aferramos a las cosas materiales. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón está en el Señor, en Yeshua,
o tu corazón está en el dinero. Mire cómo las familias se destruyen. Se mueren los padres y la familia se agarra a pelear porque a mí me toca esto y a mí me toca lo otro. Y a lo último no les toca nada porque todo lo dejan perder. Se destruyen porque el corazón no está puesto en el Señor, porque hacemos oídos sordos a la voz del Eterno. Cuando alguien llega a tu casa a compartirte de Torá, de palabra, escúchelo. No es una persona que está desocupada como acostumbra a decir mucha gente. Ah, es que los evangélicos, los cristianos son desocupados. No, están sacando un rato de su tiempo, están dejando su familia para ir a llevar la palabra de salvación a la persona que la necesita. Si de pronto ves que pasan estas personas y no tocan en tu casa, es porque la palabra no es para ti ese día, o tienes que anhelarla, tienes que desear la palabra del Eterno. Es que si no la deseamos, entonces nos vamos a quedar en esta tierra. No, no nos podemos quedar. No podemos tener un corazón duro como el de Faraón. Sin embargo, es resistirse a Hachén y ganar la batalla. Si estás luchando contra Hachén, ríndete. Él es Hachén y no tú. O sea, yo no soy Dios. Yo soy Luz María. Usted es fulano o fulana, doña fulana. Pero Dios es Dios y debo rendirme a los pies del Señor. Tienes un corazón endurecido a la voz de Hachén. ¿Te ha dicho Hachén algo a través de su palabra o de un personaje? ¿Te niegas a escuchar la voz del Señor? Pídele al Señor que ablande tu corazón y te permita rendirte por completo a su señorío, a sus pies, a su Torá. Debemos de reflexionar sobre estos textos. Son textos, fue una lectura pequeña, pero yo creo que cortica, pero con un mensaje grande, un mensaje de salvación. Es un llamado a que rindas tu corazón, es un llamado a que te doblegues delante de la presencia del Señor. Miramos cómo el faraón llama a Moshe y Aarón. ¿Por qué los llamó a ellos? Porque ellos eran los escogidos para eso. Ellos eran los que estaban destinados para ir donde el faraón. Ellos eran los que tenían el respaldo del Señor. Porque sin respaldo no puede ir uno donde el enemigo. Uno, si no tiene el respaldo del Eterno, no puede llegar a cualquier parte y decir, no es que yo sé, es que yo soy. No. Es cuando el Señor te da la dirección y te dice qué debes hacer, es cuando vamos a hablarle a la persona que tiene un corazón duro, esa persona que dice que es ateo, gracias a Dios. Cuando esa persona, que nadie es ateo, porque en algo tiene que creer, cuando esa persona está tan endurecida, tan envanecida en su conocimiento, en su teoría, en sus cosas, el Señor empieza a trabajar en su corazón. Y si rechaza la palabra de Hachén, el Señor le hace un llamado varias veces, pero si él no hace caso, el Señor viene y endurece su corazón y cada día va a estar más duro, cada día va a tener menos misericordia, cada día va a ser menos amable, menos atento, menos amistoso. Y es una persona que se vuelve amargada porque no es capaz de tener gozo en su corazón, porque no es capaz de llevar una vida plena. Porque cuando no estamos bajo la autoridad, cuando no estamos bajo el manto, bajo la protección de Hachén, andamos sin rumbo, vamos de un lado para otro, con un vacío. ¿Pero qué será este vacío que tengo? Es el vacío del faraón. El faraón no tenía forma de llenar ese vacío. Aunque el Señor le quitó el hijo, aunque el Señor le mandó todas las plagas, le mandó plaga de ranas, langostas, oscuridad, granizo, piojo, el río se convirtió en sangre. Todavía viendo los milagros que hacía Moshe, perdón, los milagros que hacía Moshe, que el Señor lo estaba respaldando. El Señor le decía, haz esto.
Por eso, cuando a ti te hablen de Torá, te hablen de la Biblia, escucha, atiende. Yo te hago ese llamado hoy, para que ese corazón de Faraón, lo ablandes y le digas al Señor, dame un corazón de carne, dame un corazón donde quepa tu presencia, donde quepa el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Debes de pensar en estos personajes, en Moshe y en Faraón. ¿Quién perdió la batalla? Faraón. ¿Quién ganó? Moshe, porque se fue a llevar el pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida, a la vida eterna. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, les dejo esta reflexión corta, pero muy buena. Recuerden la cita. Éxodo 10:24 y Éxodo 11:3. En hebreo es Shemó. Bueno, hasta aquí esta reflexión, que haya sido de refrigerio para ustedes. En el nombre de Yeshua, le doy gracias por los que van a escuchar esta palabra. Amén y amén. El Señor les bendiga.